Dispongámonos con espíritu humillado y contrito a realizar este recorrido del Santo Vía Crucis como la oportunidad para examinar nuestra vida cristiana a la luz de la pasión de nuestro Señor, que nos invita cada día a levantarnos y a hacernos más fuertes, aun en los momentos de tentación y prueba. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas las tribulaciones, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, demos un paso hacia el camino del dolor de Jesús en la entrega de su vida. Solo basta mirarlo a Él para quedar asombrados por sus ojos dulces, aun en medio de las heridas con que lo mortifican. Solo basta detener la vida ante el hombre verdadero, que es Cristo Señor, para quedar atrapados por el misterio que de su corazón se desprende. Un misterio de amor profundo en el que Dios da todo de sí mismo para conseguir lo que había perdido por el pecado del mundo, los hombres, sus hijos. Paso a paso, dolor tras dolor, llegaremos a verlo traspasado en el árbol de la cruz. Su entrega nos ha liberado, nuestras manos lo han culpado, su dolor ahora es el nuestro. El suyo es más profundo, porque no solo es atormentado por el golpe de la mano fiera del hombre, sino también por sus desprecios. Y el nuestro es un dolor de vergüenza, porque aún hoy le seguimos despreciando. Caminemos pues junto a Él, para que su sendero de cruz nos haga llegar con Él al cielo. Oración inicial. Señor Jesucristo, por nosotros aceptaste recorrer la suerte del grano de trigo que cae en tierra y muere para producir mucho fruto. Tú nos invitas a seguirte cuando dices: el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Sin embargo, nosotros nos aferramos a nuestra vida. No queremos abandonarla, sino guardarla para nosotros mismos. Queremos poseerla, no ofrecerla, pero tú te adelantas y nos muestras que solo entregándola salvamos nuestra vida. Mediante este camino contigo en el Vía Crucis, quieres guiarnos hacia el proceso del grano de trigo, hacia el camino que conduce a la eternidad. La cruz, la entrega de nosotros mismos, nos pesa mucho, pero en tu Vía Crucis tú has cargado también con mi cruz y no lo has hecho en un momento del pasado, porque tu amor es contemporáneo a mi vida. La llevas hoy conmigo y por mí, y de una manera admirable quieres que ahora también yo, como entonces Simón de Cirene, lleve contigo tu cruz y que acompañándote me ponga contigo al servicio de la redención del mundo. Ayúdame para que mi Vía Crucis no se reduzca a un momentáneo sentimiento de devoción. Ayúdanos a acompañarte no solo con nobles pensamientos, sino a recorrer tu camino con el corazón, más aún con los pasos concretos de nuestra vida cotidiana. Ayúdanos a encaminarnos con todo nuestro ser por la senda de la cruz y a seguir siempre tus huellas. Líbranos del temor a la cruz, del miedo a las burlas de los demás, del miedo a que se nos pueda escapar nuestra vida
si no aprovechamos con afán todo lo que nos ofrece. Ayúdanos a desmascarar las tentaciones que prometen vida, pero cuyos resultados al final solo nos dejan vacíos y frustrados. Ayúdanos a no apoderarnos de la vida, sino a darla. Ayúdanos al acompañarte en este itinerario del grano de trigo, a encontrar en el perder la vida, la vía del amor, la vía que verdaderamente nos da la vida y vida en abundancia. Primera estación: Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Mateo. Pilato les preguntó: ¿y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: que lo crucifiquen. Pilato insistió: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más fuerte: que lo crucifiquen. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El juez del mundo, que un día volverá a juzgarnos, está allí humillado, deshonrado e indefenso delante del juez terreno. Pilato no es un monstruo de maldad. Sabe que este condenado es inocente. Busca el modo de liberarlo, pero su corazón está dividido, y al final prefiere su posición personal, sus propios intereses, al derecho. También los hombres que gritan y piden la muerte de Jesús no son monstruos de maldad. Muchos de ellos, el día de Pentecostés, sentirán el corazón conjuntivo. Cuando Pedro les dirá: Jesús Nazareno, que Dios acreditó ante ustedes, lo matasteis en una cruz por manos de los impíos. Pero en aquel momento estaban sometidos a la influencia de la muchedumbre. Gritan porque gritan los demás y como gritan los demás. Y así la justicia es pisoteada por la vileza, por miedo a la prepotencia de la mentalidad dominante. La sutil voz de la conciencia es sofocada por el grito de la muchedumbre. La indecisión, el respeto humano dan fuerza al mal. Oremos. Señor, has sido condenado a muerte
porque el miedo al que dirán ha sofocado la voz de la conciencia. Sucede siempre así a lo largo de la historia. Los inocentes son maltratados, condenados y asesinados. ¿Cuántas veces hemos preferido también nosotros el éxito a la verdad, nuestra reputación a la justicia? Fortalece en nuestra vida la sutil voz de la conciencia, tu voz. Mírame como lo hiciste con Pedro después de la negación. Que tu mirada penetre en nuestras almas y nos indique el camino en nuestra vida. El día de Pentecostés has conmovido el corazón e infundido el don de la conversión a los que el Viernes Santo gritaron contra ti. De este modo nos has dado esperanza a todos. Danos también a nosotros de nuevo la gracia de la conversión. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en pecado y líbranos. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Esconde justo Padre la espada de tu ira y al monte humilde mira subir el dulce bien y al monte humilde mira subir el dulce bien. Y tú, Señor, cual tórtola inocente, que tu gemir clemente me alzará también, que tu gemir clemente le alzará también. Del Evangelio de San Mateo. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, condenado por declararse rey,
es encarnecido, pero precisamente en la burla emerge cruelmente la verdad. ¿Cuántas veces los signos de poder ostentados por los potentes de este mundo son un insulto a la verdad, a la justicia y a la dignidad del hombre? ¿Cuántas veces sus ceremonias y sus palabras en realidad no son más que mentiras pomposas, una caricatura de la tarea a la que se le debe por su oficio, el de ponerse al servicio del bien? Jesús, precisamente por ser encarnecido y llevar la corona del sufrimiento, es el verdadero Rey. Su cetro es la justicia. El precio de la justicia es el sufrimiento en este mundo. Él, el verdadero Rey, no reina por medio de la violencia, sino a través del amor que sufre por nosotros y con nosotros. Lleva sobre sí la cruz, nuestra cruz, el peso de ser hombres, el peso del mundo. Así es como nos precede y nos muestra cómo encontrar el camino para la vida eterna. Oremos. Señor, te has dejado escarnecer y ultrajar. Ayúdanos a no unirnos a los que se burlan de quienes sufren o son débiles. Ayúdanos a reconocer tu rostro en los humillados y marginados. Ayúdanos a no desanimarnos ante las burlas del mundo cuando se ridiculiza la obediencia a tu voluntad. Tú has llevado la cruz y nos has invitado a seguirte por ese camino. Danos fuerza para aceptar la cruz sin rechazarla, para no lamentarnos ni dejar que nuestros corazones se abatan ante las dificultades de la vida. Anímanos a recorrer el camino del amor y, aceptando sus exigencias, alcanzar la verdadera alegría. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor pequeño, ten misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Tercera estación. Jesús cae en tierra por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. De
herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Palabra de Dios. El hombre ha caído y cae siempre de nuevo. ¿Cuántas veces se convierte en una caricatura de sí mismo y en vez de ser imagen de Dios, ridiculiza al Creador? ¿No es acaso la imagen por excelencia del hombre la de aquel que bajando de Jerusalén a Jericó cayó en manos de los salteadores que lo despojaron, dejándolo medio muerto, sangrando al borde del camino? Jesús, que cae bajo la cruz, no solo es un hombre extenuado por la flagelación. El episodio resalta algo más profundo, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. En su caída bajo el peso de la cruz, aparece todo el itinerario de Jesús, su humillación voluntaria para liberarnos de nuestro orgullo. Subraya a la vez la naturaleza de nuestro orgullo, la soberbia que nos induce a querer emanciparnos de Dios, a ser solo nosotros mismos, sin necesidad del amor eterno y aspirando a ser los únicos artífices de nuestra vida. En esta rebelión contra la verdad, en este intento de hacernos dioses, nuestros propios creadores y jueces, nos hundimos y terminamos por autodestruir. La humillación de Jesús es la superación de nuestra soberbia. Con su humillación nos ensalza. Dejemos que nos ensalce, despojémonos de nuestra autosuficiencia, de nuestro engañoso afán de autonomía y aprendamos de él, que se ha humillado, a encontrar verdadera grandeza, humillándonos y dirigiéndonos hacia Dios y los hermanos oprimidos. Oremos. Señor Jesús, el peso de la cruz te ha hecho caer, el peso de nuestro pecado, el peso de nuestra soberbia te derriba, pero tu caída no es un signo de un destino adverso, no es la pura y simple debilidad de quien es despreciado. Has querido venir a socorrernos porque a causa de nuestra soberbia yacemos en tierra. La soberbia de pensar que podemos forjarnos a nosotros mismos lleva a transformar al hombre en una especie de mercancía que se puede comprar y vender, una reserva de material para nuestros experimentos, con los cuales esperamos superar por nosotros mismos la muerte, mientras en realidad no hacemos más que mancillar cada vez más profundamente la dignidad humana. Señor, ayúdanos porque hemos caído. Ayúdanos a renunciar a nuestra soberbia destructiva y, aprendiendo de tu humildad, a levantarnos de nuevo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Señor, pequé, ten misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el Viacrucis de Jesús estaba también María, su madre. Durante su vida pública tuvo que retirarse para dejar que naciera la nueva familia de Jesús, la familia de sus discípulos. También hubo de oír estas palabras: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y esto muestra que ella es la madre de Jesús, no solamente en el cuerpo, sino también en el corazón. Porque incluso antes de haberlo concebido en el vientre, con su obediencia lo había concebido en el corazón. Se le había dicho: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, será grande. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Pero poco más tarde, el anciano Simeón le diría también: y a ti una espada te traspasará el alma. Esto le haría recordar palabras de los profetas como estas: maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado al matadero. Ahora se hace realidad. En su corazón habrá guardado siempre la palabra que el ángel le había dicho cuando todo comenzó: no temas, María. Los discípulos han oído, ella no. Ella está allí, con el valor de la madre, con la fidelidad de la madre, con la bondad de la madre y con su fe que resiste en la oscuridad. Bendita tú que has creído. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Sí, ahora ya lo sabe, encontrará fe. Este es un gran consuelo en aquellos momentos. Oremos.
Oremos. Santa María, Madre del Señor, permaneciste fiel cuando los discípulos huyeron. Al igual que creíste cuando el ángel te anunció lo que parecía increíble, que serías la Madre del Altísimo, también has creído en el momento de su mayor humillación. Por eso, en la hora de la cruz, en la hora de la noche más oscura del mundo, te has convertido en la Madre de los creyentes, Madre de la Iglesia. Te rogamos que nos enseñes a creer, nos ayudes para que la fe nos impulse a servir y dar muestras de un amor que socorre y sabe compartir el sufrimiento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Señor, pequé, ten misericordia de mí, las almas de los fieles difuntos, con la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Quinta estación. Jesús es ayudado por un cirineo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Mateo. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simeón, y lo forzaron a que llevara la cruz. Jesús había dicho a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Palabra del Señor. Simón de Cirene, de camino hacia casa, volviendo del trabajo, se encuentra casualmente con aquella triste comitiva de condenados, un espectáculo quizá habitual para él. Los soldados usan su derecho de coacción y cargan al robusto campesino con la cruz. ¡Qué enojo debe haber sentido al verse improvisadamente implicado en el destino de aquellos condenados! Hace lo que debe hacer, ciertamente con mucha repugnancia. El evangelista San Marcos menciona también a sus hijos, evidentemente conocidos como cristianos, como miembros de aquella comunidad. Del encuentro involuntario ha brotado la fe. Acompañando a Jesús y compartiendo el peso de la cruz, el cirineo comprendió que era una gracia poder caminar junto a este crucificado y socorrerle.
El misterio de Jesús sufriente y mudo le ha llegado al corazón. Jesús, cuyo amor divino es lo único que podía y puede redimir a toda la humanidad, quiere que compartamos su cruz para completar lo que aún falta a sus padecimientos. Cada vez que nos acercamos con bondad a quien sufre, a quien es perseguido o está indefenso, compartiendo su sufrimiento, ayudamos a llevar la misma cruz de Jesús. Y así alcanzamos la salvación y podemos contribuir a la salvación del mundo. Oremos. Señor, a Simón de Cirene le abriste los ojos y el corazón, dándole al compartir la cruz la gracia de la fe. Ayúdanos a socorrer a nuestro prójimo que sufre, aunque esto contraste con nuestros proyectos y nuestras simpatías. Danos la gracia de reconocer como un don el poder compartir la cruz de los otros y experimentar que así caminamos contigo. Danos la gracia de reconocer con gozo que precisamente compartiendo tu sufrimiento y los sufrimientos de este mundo, nos hacemos servidores de la salvación y que así podemos ayudar a contribuir tu cuerpo que es la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. No tenía figura ni belleza, lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sus sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Palabra de Dios. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Verónica, Berenice, según la tradición griega, encarna este anhelo
que acumula a todos los hombres piadosos del Antiguo Testamento. El anhelo de todos los creyentes de ver el rostro de Dios. Ella, en principio, en el Vía Crucis de Jesús, no hace más que prestar un servicio de bondad femenina. Ofrece un lienzo a Jesús. No se deja contagiar ni por la brutalidad de los soldados, ni inmovilizar por el miedo de los discípulos. Es la imagen de la mujer buena que en la turbación y en la oscuridad del corazón mantiene el brillo de la bondad, sin permitir que su corazón se oscurezca. Bienaventurados los limpios de corazón, había dicho el Señor en el Sermón de la Montaña, porque verán a Dios. Inicialmente Verónica ve solamente un rostro maltratado y marcado por el dolor, pero el acto de amor imprime en su corazón la verdadera imagen de Jesús. En el rostro humano, lleno de sangre y heridas, ella ve el rostro de Dios y de su bondad, que nos acompaña también en el dolor más profundo. Únicamente podemos ver a Jesús con el corazón. Solamente el amor nos deja ver y nos hace puros. Solo el amor nos permite reconocer a Dios, que es el amor mismo. Oremos. Danos, Señor, la inquietud del corazón que busca tu rostro. Protégenos de la oscuridad del corazón que ve solamente la superficie de las cosas. Danos la sencillez y la pureza que nos permiten ver tu presencia en el mundo. Cuando no seamos capaces de realizar grandes cosas, danos la fuerza de una bondad humilde. Graba tu rostro en nuestros corazones para que así podamos encontrarte y mostrar al mundo tu imagen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos en la pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los pecadores. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, con la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Deseo
hombre que ha visto la miseria bajo el látigo de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz. Ha cercado mis caminos con piedras sillares, ha torcido mis senderos, ha quebrado mis dientes, me ha revolcado en la ceniza. Palabra de Dios. La traición de las tres caídas de Jesús y del peso de la cruz hace pensar en la caída de Adán, en nuestra condición de seres humanos caídos y en el misterio de la participación de Jesús en nuestra caída. Esta adquiere en la historia formas siempre nuevas. En su primera carta, San Juan habla de una triple caída del hombre: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Interpreta de este modo, desde la perspectiva de los vicios de su tiempo, con todos sus excesos y perversiones, la caída del hombre y de la humanidad. Pero podemos pensar también en cómo la cristiandad, en la historia más reciente, como cansándose de la fe, ha abandonado al Señor. Las grandes ideologías, lo mismo que la superficialidad del hombre que ya no cree en nada y se deja llevar simplemente por la corriente, han creado un paganismo peor que, queriendo olvidar definitivamente a Dios, ha terminado por desentenderse del hombre. El hombre pues yace por tierra. El Señor lleva este peso y cae para poder venir a nuestro encuentro. Él nos mira para que despierte nuestro corazón. Cae para levantarnos. Oremos. Señor Jesucristo, has llevado nuestro peso y continúas llevándolo. Es nuestra carga la que te hace caer. Pero levántanos tú, porque solo no podemos alzarnos del polvo. Líbranos del poder de la concupiscencia. En lugar de un corazón de piedra, danos de nuevo un corazón de carne, un corazón capaz de ver. Destruye el poder de las ideologías, para que los hombres puedan reconocer que están entretejidas de mentiras. No permitas que el muro del materialismo llegue a ser insuperable. Haz que te reconozcamos de nuevo. Haznos sobrios y vigilantes para poder resistir a las fuerzas del mal, y ayúdanos a reconocer las necesidades interiores y exteriores de los demás, a socorrer. Levántanos para poder levantar a los demás. Darnos esperanza en medio de toda oscuridad, para que seamos portadores de esperanza para el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, Señor, pequé, ten misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Amen.
adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Lucas. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque mirad que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirle a los montes: desplomaos sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos, porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Palabra del Señor. Oír a Jesús cuando exhorta a las mujeres de Jerusalén que lo siguen y lloran por él, nos hace reflexionar. ¿Cómo entenderlo? Se tratará quizás de una advertencia ante una piedad puramente sentimental que no llegará a ser conversión y fe vivida. De nada sirve compadecer con palabras y sentimentalmente los sufrimientos de este mundo si nuestra vida continúa como siempre. Por eso el Señor nos advierte del riesgo que corremos nosotros mismos. Nos muestra la gravedad del pecado y la seriedad del juicio. No obstante, todas nuestras palabras de preocupación por el mal y los sufrimientos de los inocentes, no estamos tal vez demasiado inclinados a dar escasa importancia al misterio del mal. En la imagen de Dios y de Jesús al final de los tiempos, no vemos quizás únicamente el aspecto dulce y amoroso, mientras descuidamos tranquilamente el aspecto del juicio. ¿Cómo podrá Dios, pensamos, hacer de nuestra debilidad un drama? Somos solamente hombres, pero ante los sufrimientos del Hijo vemos toda la gravedad del pecado y cómo se debe espiar todo lo que hemos hecho. No se puede seguir trivializando el mal al contemplar la imagen del Señor Jesús. También a nosotros Él nos dice: no lloréis por mí, llorad más bien por vosotros, porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Oremos. Señor, a las mujeres que lloraban les mostraste y les hablaste de penitencia, del día del juicio, cuando nos encontremos en tu presencia, en presencia del Juez del mundo.
Nos llamas a salir de la trivialización del mal con la que nos tranquilizamos para poder así continuar nuestra vida de siempre. Nos muestra la gravedad de nuestra responsabilidad, el peligro de que se nos encuentre culpables y estériles en el juicio. Haz que no nos limitemos a caminar junto a ti, ofreciéndote solo palabras de compasión. Conviértenos y ayúdanos y danos una vida nueva. No permitas que al final nos quedemos como el leño seco, sino que lleguemos a ser sarmientos vivos en ti, que eres la vid verdadera, y que produzcamos frutos para la vida eterna. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Novena estación. Jesús cae en tierra por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del libro de las Lamentaciones. Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud, que se sienta solitario y silencioso cuando el Señor se lo impone, que ponga su boca en el polvo. Quizás haya esperanza, que tienda la mejilla a quien lo hiere, que se harte de oprobios, porque el Señor no desecha para siempre a los humanos. Si llega a afligir, se apiada luego según su inmenso amor. Palabra de Dios. ¿Qué puede decirnos la tercera caída de Jesús bajo el peso de la cruz? Quizás nos hace pensar en la caída de los hombres en general, en que muchos se alejan de Cristo, en la tendencia a un secularismo sin Dios. Pero ¿no deberíamos pensar también en lo que debe sufrir Cristo en su propia iglesia? ¿Cuántas veces se abusa del santo sacramento de su presencia? ¿En qué vacío y maldad de corazón entra Él con frecuencia?
¿Cuántas veces celebramos solo nosotros sin darnos cuenta siquiera de Él? ¿Cuántas veces se deforma y se abusa de su palabra? Qué poca fe hay en muchas teorías, cuántas palabras vacías, cuánta suciedad en la Iglesia y también entre los que por su sacerdocio deberían estar completamente entregados a Él. Cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia, que poco respetamos el sacramento de la reconciliación, en el cual Él nos espera para levantarnos de nuestras caídas. También esto está presente en su pasión, la traición de los discípulos, la recepción indigna de su cuerpo y su sangre, es ciertamente el mayor dolor del Redentor, el que le traspasa el corazón. No nos queda más que gritarle desde lo más profundo del alma: Kyrie eleison, Señor, salva. Oremos. Señor, frecuentemente tu Iglesia nos parece una barca a punto de hundirse, que hace agua por todas partes, y también en tu campo vemos más cizaña que trigo. Nos abruma su atuendo y su rostro tan sucios, pero los ensuciamos nosotros mismos. Nosotros somos quienes te traicionamos. No obstante, los gestos ampulosos y las palabras antisonantes, ten piedad de tu Iglesia. También en ella, Adán, el hombre, cae una y otra vez. Al caer, te arrastramos a tierra, y Satanás se alegra, porque espera que ya nunca podremos levantarnos. Espera que tú, arrastrado en caída de tu Iglesia, quedes abatido para siempre. Pero tú te levantarás, tú te has reincorporado, has resucitado y puedes levantarnos. Salva y santifica tu Iglesia, sálvanos y santifícanos a todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lord.
madero. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con miel. Él lo probó, pero no quiso beber. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echando la suerte y luego se sentaron a custodiarlo. Palabra del Señor. Jesús es despojado de sus vestiduras. El vestido confiere al hombre una posición social, indica su lugar en la sociedad, le hace ser alguien. Ser desnudado en público significa que Jesús no es nadie, no es más que un marginado, despreciado por todos. El momento de despojarlo nos recuerda también la expulsión del paraíso. Ha desaparecido en el hombre el esplendor de Dios y ahora se encuentra en el mundo desnudo y al descubierto y se avergüenza. Jesús, de esta forma, asume una vez más la situación del hombre caído. Jesús despojado nos recuerda que todos nosotros hemos perdido la primera vestidura y por tanto el esplendor de Dios. Al pie de la cruz, los soldados echan a suerte sus miserias, sus míseras pertenencias, sus vestidos. Los evangelistas lo relatan con palabras tomadas del Salmo 21 y nos indican así lo que Jesús dirá a los discípulos de Emaús. Todo se cumplió según la Escritura. Nada es pura coincidencia. Todo lo que sucede está dicho en la palabra de Dios, confirmado por su designio divino. El Señor experimenta todas las fases y grados de la perdición de los hombres, y cada uno de ellos, no obstante su amargura, son un paso de la redención. Así devuelve Él a casa la oveja perdida. Recordemos también que Juan precisa el objeto del sorteo, la túnica de Jesús. Tejida de una pieza de arriba a abajo, podemos considerarlo una referencia a la vestidura del sumo sacerdote, que era de una sola pieza, sin costuras, dice Flavio José. El crucificado, es de hecho el verdadero sumo sacerdote. Oremos. Señor Jesús, has sido despojado de tus vestiduras, expuesto a la deshonra, expulsado de la sociedad. Te has cargado de la deshonra de Adán, sanándolo. Te has cargado con los sufrimientos y necesidades de los pobres, de los excluidos del mundo. Pero es exactamente así como cumple la palabra de los profetas. Es así como da significado a lo que aparece sin significado. Es así como nos haces reconocer que tu Padre te tiene en sus manos, a ti, a nosotros y al mundo. Concédenos un profundo respeto hacia el hombre en todas las fases de su existencia y en todas las situaciones en las cuales lo encontramos. Revístenos de la luz de tu gracia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Décima primera estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.
crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza: tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes, con los letrados y los senadores, se burlaban también diciendo: a otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. Palabra del Señor. Jesús clavado en la cruz, la sábana santa de Turín, nos permite hacernos una idea de la increíble crueldad de este procedimiento. Jesús no bebió el calmante que le ofrecieron. Asume conscientemente todo el dolor de la crucifixión. Todo su cuerpo está martirizado. Se han cumplido las palabras del Salmo: yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Como uno ante quien se oculta el rostro, era despreciado, y con todo eran nuestros sufrimientos los que él llevaba y nuestros dolores los que él soportaba. Detengámonos ante esta imagen de dolor, ante el Hijo de Dios sufriente. Miremoslo en los momentos de nuestra satisfacción y gozo, para aprender a respetar sus límites y a ver la superficialidad de todos los bienes puramente materiales. Miremosle en los momentos de adversidad y angustia, para reconocer que precisamente así estamos cerca de Dios. Tratemos de descubrir su rostro en aquellos que tendemos a despreciar. Ante el Señor condenado, que no quiere usar su poder para descender de la cruz, sino que más bien soportó el sufrimiento de la cruz hasta el final. Podemos hacer aún otra reflexión. Ignacio de Antioquía, encadenado por su fe en el Señor, elogió a los cristianos. De Esmirna, por su fe inquebrantable, dice que estaban, por así decir, clavados con la carne y la sangre a la cruz del Señor Jesucristo. Dejémonos clavar a Él, sin ceder a ninguna tentación de apartarnos, ni a las burlas que nos inducen a darle la espalda. Oremos. Señor Jesucristo, te has dejado clavar en la cruz, aceptando la terrible crueldad de este dolor, la destrucción de tu cuerpo y de tu dignidad. Te has dejado clavar, has sufrido sin evasiones ni compromisos. Ayúdanos a desertar ante lo que debemos hacer, a unirnos estrechamente a ti, a desenmascarar la falsa libertad que nos quiere alejar de ti. Ayúdanos a aceptar tu libertad comprometida y a encontrar en la estrecha unión contigo la verdadera libertad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.
Decimosegunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Estas últimas tres estaciones las dejamos para meditarlas en la noche, cuando celebremos la muerte de nuestro Señor, el descendimiento de Jesús puesto en el lugar de descanso, el sepulcro. Del Evangelio de San Juan. Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos. Estaba cerca de la ciudad el lugar donde habían crucificado a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Decimotercera estación. Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Viene a tus brazos.
Del Evangelio de San Mateo. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: realmente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo. Palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Decimocuarta estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Mateo. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. Palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Señor, pequé,
ten misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Hacemos nuestra profesión de fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Agradezco a todos los grupos parroquiales que han querido en este Viernes Santo organizar las estaciones del Via Crucis dentro del templo. A tantas personas que se unieron, Dios les bendiga, les recompense también el tiempo, la generosidad, el entusiasmo por querer siempre organizar todo lo mejor posible para gloria de Dios. A las 9 de la mañana tendremos nuevamente el ejercicio del Santo Via Crucis. En la tarde, a las 3 de la tarde, la pasión de nuestro Señor, la adoración a la Santa Cruz. Y en la noche, a las 7 de la noche, las 7 palabras de Jesús desde la cruz y el momento del descendimiento y Jesús puesto en el sepulcro. En esta mañana nos retiramos sin bendición. Litúrgicamente no se da la bendición el Viernes Santo, esperando ya hasta el Sábado Santo. Si alguna persona quiere dejar su ofrenda en la mañana de hoy, la vamos a destinar para ayudar a los hermanos que han sufrido a causa de esta ola invernal. Entonces, si alguien quiere, puede colocarla en la canasta que está en la parte de adelante, su ofrenda, sean 500 pesos, 1000 pesos. Qué bueno que hoy pudiésemos tener toda esta ofrenda de la mañana para ayudar entonces a la pastoral social, a las diferentes pastorales de nuestra arquidiócesis, especialmente queriendo colaborar a aquellos hermanos que lo han perdido todo por la ola invernal. Un feliz día para todos, feliz Viernes Santo en reflexión y en oración.